Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere y da mucho fruto, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le habían hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo del tiempo de Cuaresma nos regala la palabra de Dios una gran riqueza para esta preparación que vamos llevando hacia la Semana Santa. Nos dice el texto del Evangelio cómo se acercaron a Jesús unos hombres, a Felipe, unos hombres para buscar y pedirle que le llevaran a Jesús. Y estos hombres, nos dice el evangelista, eran griegos. Recordemos lo que dirá San Pablo en la carta a los Corintios, que lo miramos en un domingo anterior. Dice: los judíos buscan signos, los griegos buscan sabiduría. Y eran los griegos entonces los que venían a buscar a Jesús. En medio de sus pensamientos, de sus doctrinas, de todo lo que habían mirado, estaban inquietos con la persona de Jesucristo nuestro Señor y querían encontrar la sabiduría, la que ellos mismos como humanos estaban buscando y se habían esforzado por reflexionar. Y es entonces por eso que el Señor dice: ha llegado la hora, esta es mi hora. Y les dice a Felipe y a Santiago: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres. Y nos dice aquellas palabras que ya conocemos todos tantas veces: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y con ello estaba dando la gran enseñanza de su vida, porque para eso vino Jesucristo, para que nosotros entendiéramos que no hay sabiduría más grande en la vida que morir a nosotros mismos para aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor espera y esperará siempre de nosotros, que muramos a nosotros, a nuestras pasiones, a nuestros egoísmos, a nuestras ideas facilistas, superficiales, a esos deseos de creernos los mejores que los demás y como coger el mundo por nuestras propias manos únicamente, para que aprendamos nosotros a seguir el camino de Dios, es decir, a ser obedientes a nuestro Dios. Algo que no es fácil, todos lo sabemos. A todos nos cuesta negarnos a nosotros, porque todos vamos encontrando en la vida muchas dificultades, pero también pruebas y tentaciones, y casi que de una manera primaria vamos respondiendo nosotros a muchas cosas,
que se nos va presentando delante de nosotros, el Señor nos dice que tenemos que aprender a negarnos para que viva en nosotros la gracia de nuestro Dios. La obediencia a Dios nunca será fácil. De hecho, la segunda lectura que hemos escuchado de la carta a los Hebreos nos dice que Jesucristo, en los días de su vida mortal, con lágrimas y con gritos, rogaba a quien podría salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Y así Él nos dice, Él, siendo Dios, aprendió sufriendo a obedecer. Aprender sufriendo a obedecer. Es lo que nos dice hoy el Señor, que Él conoce nuestra vida, que Él sabe que nos cuesta mucho llegar a obedecerlo a Él, a colocarlo de verdad lo primero en nuestra vida, el Señor de nuestra historia, que dirija nuestros proyectos, toda nuestra vida, sentimental, afectiva, económica, todos nuestros movimientos en la vida, que sea Él. Eso no es fácil, porque el mundo nos quiere llevar por otra serie de caminos, bien complicados a veces, pero a veces muy atractivos, porque quisieran como hacer sobresalir de nosotros simplemente ese deseo interior que tenemos de coger el mundo con nuestras propias manos. El Señor nos dice, cuidado, la verdadera sabiduría está en morir a nosotros, para que la vida de Dios pueda nacer en nosotros, para que la vida de Dios pueda surgir en cada uno de nosotros. Recordemos que el misterio que vamos a celebrar en la Semana Santa es la pasión, la muerte y la resurrección. Viene Jesucristo a entregar su vida y a resucitar para darnos esa enseñanza grandiosa. Si morimos, resucitaremos. No hay otra forma para vivir en la vida. Y para eso tenemos nosotros que entender entonces que debemos buscar lo que Dios quiere de nosotros, porque se trata de obedecerlo a Él. La primera lectura que hemos escuchado nos dice que la palabra de Dios, la ley de Dios, ha sido inscrita en nuestros corazones. Y es algo grandioso saberlo, que Dios ha colocado su ley en nosotros. Tristemente estamos en un mundo que no quiere morir a sí mismo, y por eso mismo se atreven hasta a negar la ley natural y a decir que no, que cada cual puede pensar lo que quiera y vivir como quiera. De manera especial, todos los que van siguiendo la ideología de género es lo que dicen, que no hay ley natural, que cada cual escoge lo que quiere. Cuando hoy la palabra de Dios nos lo dice muy claro, la voluntad de Dios está inscrita en nuestro ser y a ella tenemos que obedecer, tenemos que seguirlo solamente a Él, porque Él es el único que nos puede guiar por en medio de este mundo con sabiduría. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y por eso nos invita el Señor a que nosotros nos coloquemos delante de Él, de su ley, que confrontemos de verdad si estamos viviendo según nuestros deseos, según nuestros gustos, nuestras ideas, o si de verdad es Dios quien va delante de nosotros, iluminando nuestro camino, llevándonos por una senda de verdad, de justicia. Solamente así podremos encontrar nosotros la verdadera vida, la verdadera sabiduría de la vida. Todo el que de verdad toma en serio la palabra de Dios y comienza a morir a sí mismo, y morir a sí mismo es dejar los egoísmos, es dejar las pasiones para pensar en el otro, para ayudar al otro, para dar lo mejor de uno con tal de arreglarle la vida a los demás. En ese momento descubrimos que la vida es maravillosa, que tienen sentido nuestros esfuerzos, que tienen sentido nuestros afanes, que vamos bajando de verdad como unas huellas imborrables en nuestro camino en medio de este mundo. Bueno, eso es lo que el Señor nos pide en primer lugar en este domingo, que miremos nuestra vida. ¿Estamos siendo obedientes a Él? ¿Estamos negándonos a nosotros para que así pueda vivir en nosotros la vida de Dios? Seguramente que en ese examen de conciencia descubriremos que mucho nos falta y que en muchas ocasiones quizás nos hemos atrevido a apartarnos de nuestro Dios. Y ahí es cuando tenemos que acudir al Señor
para que Él sea quien perdone nuestros pecados y a través del sacramento, la reconciliación, nos dé una nueva oportunidad, como se le ha dado siempre a todo pecador, cuando nos dice, vete y no peques más. Pero también nos enseña el Señor que nosotros tenemos que llevar a otros a Jesús. Así como Santiago y Felipe fueron con estos griegos a hablarle al Señor Jesús, también nosotros estamos con ese encargo. Muchas personas necesitan que nosotros les mostremos a Jesús. De manera especial los padres a sus hijos, los docentes a sus alumnos, los empresarios a sus empleados, cada uno con sus vecinos, con sus familiares. Todos tenemos esta gran responsabilidad de llevar a otros a Jesús. Y tendremos que llevarlos no con palabras, no con teorías, sino siguiendo el camino de Jesús, que viniendo a este mundo, llegó hasta la cruz y nos mostró que la sabiduría divina, que el amor de Dios es ante todo una vida que se hace patente y que se muestra toda la existencia en cada instante. Y así tenemos que ir nosotros por la vida, con el corazón abierto a los demás, negándonos a nosotros, pero sirviendo a los demás, entregando lo mejor de cada uno, para que otros también tengan vida y para que otros vayan conociendo cuál es el verdadero camino, el que el Señor Jesucristo nos ha trazado. Démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que nos ayude a cada uno de nosotros, de verdad, a mirar nuestra vida con seriedad, a ver si de verdad vamos caminando por la vida con esa sabiduría divina. Igual que aquellos griegos, que también nosotros seamos capaces de decir que a pesar de lo mucho que hemos aprendido en la vida, a pesar de nuestros conocimientos y de lo que hayamos vivido, todavía nos falta y nos falta más. Y claro que nos faltará toda la vida incluso, porque la sabiduría es eterna y es infinita, y por eso cada día podremos aprender más de nuestro Dios y beber más de Él para darle más sentido cada día a nuestra existencia. Pidámosle por tanto al Señor que nos dé la gracia de estar siempre en esa actitud de tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos a Él, a escuchar su palabra, a mirar qué nos falta a nosotros para que nuestra vida esté de acuerdo con su voluntad, y solamente así podremos ir descubriendo cada día cómo la vida tiene sentido, cómo la vida es maravillosa cuando la vamos viviendo, no de cualquier manera, sino como Dios espera de cada uno de nosotros. Los invito a todos para que en un momento de silencio le elevemos al Señor una plegaria. Él nos conoce, Él sabe perfectamente cuál es nuestra vida, a qué nos negamos nosotros y a qué nos hemos rehusado a morir, quizás por mantenernos en una situación de confort o de placer. El Señor nos ayude y nos dé la gracia, igual que Él, aprender a obedecer, incluso en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas de la vida, que allí estemos nosotros asumiendo la voluntad de Dios y entendiendo que su voluntad es estable, es pura, es una voluntad santa, es la voluntad que nos hará libres y nos dará la verdadera libertad de los hijos de Dios. En silencio, pues, delante del Señor presentemos cada uno nuestra vida y nuestra oración. Señor, tú mejor que nadie conoces la sed de nuestro corazón, una sed de felicidad, de verdadera paz, de plenitud. Tú sabes todo lo que hemos vivido cada uno de nosotros, tratando de alcanzar todas estas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra, porque nos hablas con seriedad,
y con firmeza nos muestras que el único camino para ser verdaderamente felices, para tener la certeza de ir caminando hacia la eternidad, no es otro que el camino de la cruz, el camino que nos invita a morir a nosotros. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, para luchar cada día contra nuestros egoísmos, contra nuestras pasiones, nuestras infidelidades, nuestras mentiras, para todo lo que no está de acuerdo con tu divina voluntad. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti en todo momento, que al escuchar tu voz en nuestra conciencia podamos encontrar también tu mano que nos ayuda a seguir adelante. Porque tú sabes, Señor, que obedecerte no es fácil, que a veces tenemos que sufrir por morir a nosotros, pero sabemos que tú has prometido que estarás con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, sosteniéndonos. Gracias, Señor, porque eres ese Dios maravilloso, Dios con nosotros, que nos acompañas cada día en este caminar hacia la eternidad. Permítenos, Señor, con tu Eucaristía, este alimento sagrado que nos preparas continuamente, encontrar en ti la fuerza y el poder para poder vivir todo lo que nos pides a cada uno en el fondo del corazón. Que tu Santa Madre, Señor, la Virgencita del Cielo, interceda por todos nosotros. Ella no hizo otra cosa sino ser dócil a tu palabra, a tu divina voluntad. Ella sabe lo que significa ser obedientes y permanecer en pie, incluso junto a la cruz. Que ella interceda por nosotros, para que en todas las circunstancias de la vida podamos también asumir nuestras cruces y seguirte a ti con fidelidad, con amor. Que toda nuestra vida, Señor, vivida en tu presencia, ejemplo tuyo, muriendo a nosotros, sea una vida para alabarte y para glorificarte. A ti, Señor Jesucristo, que has venido para llevarnos hasta la eternidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con la protección de la Santísima Virgen María y de San José, podemos ir en paz. Feliz y santa semana para todos.